Batallar con esta enfermedad no es solo un reto físico, también es emocional. A los fuertes dolores que muchas veces llegan a ser insoportables se une la incomprensión del entorno. Aunque 1 de cada 10 mujeres la padece, aún hay mucho prejuicio y desconocimiento alrededor de ella. En muchos trabajos no entienden que llega a ser incapacitante y a veces el camino al diagnóstico es un verdadero viacrucis. Por todas estas razones, creemos que es fundamental hablar de la endometriosis. Culturalmente, el dolor ha sido considerado como un síntoma normal e incluso esperable de la menstruación. Sin embargo, el que algunas mujeres lo vivan con intensidad e incluso las incapacite puede deberse a la endometriosis, una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de tejido endometrial, la pared del útero que sangra durante el periodo fuera del útero. El endometrio, como vemos más o menos en la imagen, es la capa más interna del útero. Es la capa que en el ciclo menstrual se prepara para la anidación de un embrión y cuando esto no sucede, se descama. Generalmente esta descamación se produce a través del cérvix, que es el orificio más grande que tiene el útero. Pero según la teoría que más se acepta, cuando la sangre no va a través del cérvix y se produce la menstruación, sino que se regresa a través de las trompas, es cuando se produce la implantación de este tejido endometrial de características normales fuera del útero. Puede estar en las trompas, puede estar en los ovarios, en la pelvis y también en sitios distantes como el pulmón, como el hígado, como los intestinos. Desde la adolescencia, Sonia tenía dolores muy fuertes durante su periodo menstrual. Durante 10 años visitó un sinnúmero de médicos para finalmente tener un diagnóstico de endometriosis. Yo la tomé con tranquilidad porque dije, por fin saben qué tengo. Porque yo había padecido ya muchos años, o sea, era demasiados años de dolor, y te dicen que el cólico es normal, pero yo decía, ¿será que yo soy tan débil y no puedo soportar ese dolor? Y veo a mis amigas, a mis compañeras de clase que no se quejaban como yo, entonces decía, capaz que yo soy demasiado débil y no soporto ese dolor. Bueno, en realidad obviamente la menstruación es un proceso inflamatorio fisiológico, ¿sí? Es decir, que es normal que haya un poco de dolor, pero ya cuando ese dolor se vuelve incapacitante, a tal punto que la paciente, la mujer, no pueda ir a trabajar, moje excesivamente las toallas, el dolor sea incapacitante, entonces ya tendría que llamarle la atención. Se dice que alrededor del 6 al 10% de las mujeres tienen endometriosis y de este 6 a 10%, el 50% podrían cursar con infertilidad, que a veces es la causa más común por la que acuden a consulta y se descubre que existe la endometriosis. Y hay un 2% aproximadamente de pacientes que son asintomáticas, que no cursan con ningún síntoma, entonces es mucho más difícil diagnosticar la enfermedad. Andrea comenzó su menstruación a los 10 años y desde la primera vez los cólicos y el dolor fueron insoportables. Junto a su madre comenzaron el peregrinaje en hospitales y clínicas hasta que le confirmaron endometriosis. Tenía 19 años. Decía, de pronto son los quistes del ovario, yo también los tuve, pensé que era eso, pero mi hija se desmayaba en la calle, ya los desmayos eran terribles porque era verle desmayada la cara, la cabeza, la mano, las rodillas, de lo que ella se desplomaba en el suelo, la gente le ayudaba y hay otras veces que le quedaban viendo y se han sabido ir, dejarle a mi hija botada. Mami, estoy con dolor. Y nosotros le comprábamos el blister, pero le decíamos cada 8 horas, ¿no? Cuando regresábamos a ver el blister era como caramelo, es que ya no me pasa, mami, es que ya no me pasa. Un buen día dije, no, vamos, yo te cojo turno con un ginecólogo y vamos a ver qué es lo que pasa. En ese tratamiento le dice el doctor, sabes que tómate diclofenaco, si es que en un caso ya el dolor es insoportable y mi hija empieza el diclofenaco como caramelo y le dio insuficiencia renal. Pasé como por 5 médicos más o menos, de los cuales uno me decía, ay, pobrecita, no va a poder tener hijos nunca. Otro me decía, no, tienes que embarazarte para que se te cure. Otro me decía, ay, no, eso sacándose el útero se cura. Otro me llegó a decir, no, tomando estos anticonceptivos ya se te va a curar. Unos anticonceptivos que me mandó por 3 meses que no me hicieron absolutamente nada.
Entonces, bueno, decidimos nosotros ir a un médico particular que dio con lo que yo tenía y nos ayudó. Pese a que la endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, los médicos demoran años en llegar a un diagnóstico. Los síntomas de esta enfermedad suelen confundirse con otras, como el colon irritable o los ovarios poliquísticos. Cuando a mí me operaron, a mí se me complicó un poco la operación y estuve en el hospital como 3 días más. Una laparoscopía es una operación del día, entra en la mañana y sale en la tarde. A mí se me complicó y luego, bueno, estuve en reposo un par de días más. Luego regresé a la universidad y presenté certificados médicos a una profesora específicamente para que me tome un examen, recuerdo. Me dijo que a ella no le interesaba, que si estaba enferma, que yo tenía que haber ido sí, sea en la camilla o cosas así, y no me quiso, ayudar con la nota. Y ella me hizo jalar el semestre en esa materia. Es frustrante, ¿no? A un hijo que esté en la flor de la juventud, que esté con esos dolores que ni siquiera uno como madre, como mujer ya grande, adulta, se siente. Y no se puede poner en los zapatos de ella porque no sabemos qué es lo que está sintiendo, por más familia que seamos. No se puede poner en los zapatos. El gol estándar de diagnóstico de la endometriosis es la laparoscopía. Es una cirugía. Pero si viene a mi consultorio un adolescente, 15, 16 años, ¿hacerle una laparoscopía para diagnosticar una endometriosis valdría la pena? Esa es la pregunta. Entonces, en primer lugar, yo pienso que el diagnóstico de la endometriosis es muy clínico, muy sintomático. Obviamente tenemos herramientas que nos ayudan al diagnóstico, como por ejemplo ecografía, resonancia magnética, entre los principales. Pero el gol estándar es la laparoscopía. La endometriosis es una de las causas más recurrentes de infertilidad y precisamente la ausencia de un embarazo, sumado al dolor pélvico durante la menstruación, son motivos de consulta. Porque la endometriosis no solamente altera o impide la fertilidad por factor mecánico, por los nódulos, las tumoraciones que se pueden presentar, por los quistes que se pueden formar en los ovarios, sino también que está comprobado que interfiere en la calidad del óvulo que producen las mujeres. Hasta el consultorio del Dr. Valencia llegan pacientes muy complicadas derivadas de otros profesionales. Lamentablemente no existe una especialización para endometriosis. Muchas pacientes que tienen endometriosis, especialmente en los ovarios, terminan operadas 3, 4, 5 veces y terminan infértiles por la cirugía hechas por gente que no tiene experiencia. No es lo mismo que operar cualquier tipo de quiste de ovario, porque son completamente diferentes. La endometriosis no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden reducir los síntomas. Estos dependerán de lo complejo de la enfermedad y del deseo de tener hijos. En cuanto al tratamiento, hay que individualizar mucho a cada paciente porque no es lo mismo un adolescente que una mujer que quiere tener un hijo, que una mujer que ya está perimenopáusica. Entonces, todo va a depender de la paciente. Yo siempre digo, la paciente es única, es un universo y hay un tratamiento específico para esa paciente. Si es que fuera necesario en fertilidad, pienso que podría ser la laparoscopía un paso inicial, o si es que ya he utilizado todos los recursos y veo que el dolor sigue severo, que es más continuo, que es más cíclico, entonces podríamos ir directamente a una laparoscopía. Pese a que la endometriosis es una de las causas de infertilidad, es posible un embarazo. Preservar la fertilidad, ¿de qué manera? Se puede, en los bancos de óvulos que tienen los centros de fertilidad, captar óvulos de ella, mantenerlos en estado de criopreservación y a futuro, cuando ella ya tenga sus planes de maternidad ya vigentes, cuando ya haya decidido ser madre, generalmente la endometriosis ha ido ganando terreno, pero ella tiene preservada su fertilidad con sus óvulos en el banco. Susana tiene endometriosis, pero luego de una serie de tratamientos pudo tener 2 hermosos niños, luego de 7 años de dudas e incertidumbres. Mi endometriosis fue bastante fuerte, que en una laparoscopía pudieron limpiar y ya luego en la cesárea el doctor hizo ahí una profundización en el cuadro y pudo limpiar también ya todos los órganos al interior. Tuve mi primer embarazo con un tratamiento in vitro
y pensábamos hacer otro tratamiento in vitro pasado los 2 años. Sin embargo, gracias al tratamiento que también se dio durante la cirugía, creo que mi cuerpo quedó listo y preparado y quedé embarazada de manera inesperada. Ni mi esposo ni yo lo pensamos ni lo planificamos, pero gracias a Dios se dio. Y ese embarazo fue bastante tranquilo, yo creo que también porque estaba en casa. El primer embarazo estaba en un trabajo de oficina bastante demandante. Un embarazo tranquilo, bonito. El parto fue cesárea. Con el segundo bebé, también al igual que mi primera niña, tuve lactancia. Entonces, mientras estoy dando de lactar, no tengo mi periodo. Y mientras no te llegue el periodo, no tienes ninguna molestia. Pero ya cuando dejé de dar de lactar al año del niño, nuevamente empezó a normalizarse el periodo y ahí sientes sangrados más abundantes, los cólicos muy fuertes, pero fue casi un año sin esas molestias. La endometriosis provoca un dolor que va más allá de lo físico, porque la mayoría de mujeres debe enfrentar sus propias emociones, la incomprensión de sus parejas y también de su entorno social y laboral. El costo del tratamiento es alto y dejar de trabajar no es una opción. Tú, el momento de que empiezas a faltar al trabajo, empiezan ya a cuestionarse, pero esta es una vaga, no le gusta trabajar. Pero no es eso, simplemente es que tu cuerpo no te da, o sea, no te da para levantarte. Y tú sin saber qué es, sin saber, y buscas y te tomas las pastillas y ya no es una, ya son 3 y bueno, te empiezan a criticar. Por ejemplo, las labores de la casa no se puede hacer mucho. No puedes coger una olla, no puedes barrer, no puedes encerar porque, o sea, te causa tal dolor, tal inflamación que es imposible, o sea, te quedas 3 días en cama. Entonces te dicen, no, esta es una vaga, y no es así. Y no es que no quieras hacer, es simplemente que no puedes hacer. En el planeta, 170 millones de mujeres padecen endometriosis, y si bien no existe una causa específica, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, descubrió que los cromosomas 1 y 7 son cruciales en el riesgo de que una mujer desarrolle esta enfermedad. El cromosoma 7 regula los genes encargados del desarrollo del útero y su recubrimiento, y el cromosoma 1 está cerca de un gen muy importante para el metabolismo hormonal del aparato reproductivo femenino. A pesar de que esta condición afecta a gran parte de la población femenina, muy poco se conoce sobre esta enfermedad. Si bien un diagnóstico oportuno es importante, también se requiere de la comprensión de médicos, familia y sociedad.